Bueno, lo primero que hacemos al ingresar en la plataforma es ir a iniciar sesión. Como yo ya me registré, no necesito hacer el registro otra vez, pero cuando lo realizas, te envía un correo electrónico para verificar que tu correo realmente existe. Entonces entramos en ClickFlow para iniciar sesión. Ingresamos los datos necesarios para el inicio de sesión. Una vez iniciada la sesión, entramos en lo que sería nuestro panel de control, donde tendríamos las opciones de entrar a nuestras apps y de subir nuevos archivos para crear nuevas apps. Los datos que usaré serán extraídos de la página de INEGI, en este caso serán correspondientes a todo el país de México. La base de datos exacta que usaré será la que corresponde a educación, que recolecta datos desde los años 1910 hasta el 2020, aunque hay algunos años en los que realmente no hay datos, pero en sí son datos desde la década de 1910 hasta el 2020. Al descargar la base de datos, este fue el archivo que nos dio como resultado, donde primero presenta datos generales de todo el país y después comienza a presentar datos correspondientes a cada estado. Y como podemos ver, hay años en los que no hay datos recabados, por lo que en las tablas y gráficas intentaré usar principalmente los años en los que sí se vea que hay un poco más de datos registrados en el archivo. Una vez descargados los datos, ahora es subirlos a Click para crear una app para analizar esos datos. Damos clic en comenzar con los datos, en archivo de datos para subirlo. Lo buscamos el archivo que contiene todos los datos y lo cargamos para analizarlo. Cuando se crea la hoja por primera vez, te da la opción de ir directamente a crear una hoja. Esto es para crear la hoja donde se van a poner las gráficas, las opciones y donde se podrá visualizar los datos que acabamos de cargar. Le damos en ir a la hoja. En crear una hoja. Y aquí nos aparece el menú donde podremos llevar a cabo la edición de la hoja, donde podremos poner gráficos, botones, filtros, todo para visualizar de la forma en la que nosotros queramos los datos que acabamos de cargar. Para el último paso, que es el diseño de la app, lo primero que haré es crear un panel de filtrado. Los paneles de filtrado funcionan para filtrar la información, como su nombre lo dice. Por ejemplo, voy a añadir dos formas de filtrar. Una será el indicador y la otra será la descripción de entidad. En este caso, al ver el archivo, la descripción de la entidad serían los estados, sería el nombre del estado al que nos estamos refiriendo, y el indicador sería, por ejemplo, uno de ellos es el porcentaje de personas de 15 años y más analfabetas, la tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, y otro ejemplo sería población de 5 y más que asiste a la escuela. Entonces esas serían las opciones que se mostrarían en indicador, mientras que en entidad se mostrarían los estados del país. Para ver cómo se verá la hoja final, le damos en edición finalizada y nos la mostrará. Por ejemplo, aquí podemos elegir solo un indicador o elegirlos todos.
de seleccionarlos. Dependiendo del filtro que se elija, es como actuarán las gráficas o tablas que agregue aquí en la hoja. Para volver a editar, simplemente oprimimos otra vez el botón de editar hoja. Ahora lo que haré es agregar más tablas y gráficos, y ya al final, cuando termine de realizar el diseño de la hoja, explicaré en qué consiste cada uno. Una vez terminado el diseño de la aplicación, lo primero que puse en la primera hoja fue un panel de filtrado, donde puse las dimensiones del indicador y los estados. Y para mostrar los datos usé una tabla donde pongo las columnas de los municipios, el indicador que corresponde a cada municipio y los diferentes años que tomé en consideración, que son los que principalmente presentan datos, ya que hay unos años en los que no se llevó a cabo registros y no tienen mucha información. Inclusive entre los que puse en esta tabla hay algunos que en algunos indicadores no presentan información. Y la vista final de esta hoja es la siguiente, la cual al final nos muestra una hoja muy similar a la que tiene el archivo, solo que omitiendo algunos datos o algunas columnas. Y podemos observar que principalmente en el 2015 y 2020 fueron los años en los que se recolectó más datos referentes a indicadores de educación en México. Por ejemplo, estos son los datos de las personas analfabetas, hombres y mujeres, en el estado de San Luis Potosí, a nivel estatal. De los años 1910 hasta el 2015, y en el 2020 no se han tomado registro, o al menos la base de datos no está actualizada con los registros de este año. En este caso lo que podemos ver es cómo va reduciendo poco a poco el porcentaje de analfabetismo, hasta que en 2015 solo el 5% de los hombres, el 6% de las mujeres y el 6% total de la población son analfabetas en el estado de San Luis Potosí. Y para ver el porcentaje de analfabetismo a nivel del país, hacemos el filtrado y por ejemplo en el país se tiene registros de los 70s, 90s en adelante, e igual no está actualizado al año 2020, pero de la misma forma podemos ver cómo reduce poco a poco con los años el nivel de personas analfabetas en el país. Lo siguiente que mostraré es la segunda hoja que agregué en la app. Al inicio de la hoja voy a agregar el mismo panel de filtrado con el indicador y el estado, solo que en esta ocasión puse cosas más visuales como gráficas de barras que muestran que tienen un grupo que es el municipio, y cada municipio muestra las barras correspondientes a la sumatoria de ese año de los indicadores. Y así es de los 1910, 1970, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 y 2020. La vista final de esta hoja es esta. Igual, por ejemplo, aquí vemos los hombres analfabetas, el porcentaje de mujeres analfabetas y el total de analfabetas en el país. Por ejemplo, en 1910 no tenemos datos, pero en 1970 ya tenemos datos, donde el 29.63% de las mujeres eran analfabetas, el 25.81% del total de la población era analfabeta,
y el 21% de los hombres era analfabeta. Y todos los demás años también poseen esos datos, exceptuando a 2020 otra vez. Si queremos, por ejemplo, checar el estado de San Luis Potosí, igual el nivel de analfabetismo nos muestra los niveles estatales desde 1910 hasta el 2015. Y al momento de seleccionar todos los indicadores, va mostrando uno a uno los municipios cómo se comportan. En este caso solo se tiene el nivel estatal, no se tiene un municipio en específico, pero si nos vamos más adelante al año 2015 y 2020, estos años sí tienen datos. Cada municipio sí presenta sus datos correspondientes. Si buscamos a Cedral, por ejemplo, nos muestra sus datos de todos los indicadores que él posee. También hay unos indicadores que es la razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria, en la enseñanza superior, en media superior y en la enseñanza primaria. Estos datos son muy pequeños, así que los podemos simplemente aislar para denotarlos de mejor forma. Igual vemos que, por ejemplo, ya ahora los vemos mejor, y en las gráficas anteriores se veían muy pequeños y no se notaban por completo. Entonces al aislarlos, pues la gráfica solo se centra en datos pequeños y los podemos ver mejor. Vemos que desde 1990 se recaban datos y el 2020 no está actualizado aún, solo para algunos indicadores. Y este sería todo el diseño de la aplicación de inteligencia de negocios en Qlik.